Saludos a todos nuevamente. En este video quiero explicarles situaciones en donde se conserva la cantidad de movimientos de cuerpos en R2, en dos ejes, tanto en el eje X como en el eje Y. Vamos a suponer que tenemos una vista frontal desde la parte superior de una mesa de billar. Supongamos que una esfera roja moviéndose con una velocidad de 3 metros por segundo va a impactar una esfera azul que se encuentra en reposo. Vamos a suponer que ambas esferas tienen la misma masa, 300 gramos. Después del impacto, observamos que la esfera azul se despliega formando un ángulo de 30 grados, como se observa en la imagen, y una velocidad de 1,5 metros por segundo. En esta situación, observamos que la esfera 1 forma componentes de velocidad tanto en el eje X, esta componente azul, BF1X, con esta componente naranja, BF1Y. Y la esfera roja que se dispara formando un ángulo alfa desconocido, que el objetivo es determinar ese ángulo, y una velocidad desconocida BF2, forma componentes tanto en el eje X, esta componente roja BF2X, y esta componente aquí también como amarillita BF2Y. El objetivo es determinar tanto la velocidad final 2X como el ángulo con que se mueve. Entonces, para ello es necesario que nosotros identifiquemos las velocidades antes y después del impacto, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, antes del impacto vemos que en el eje X solo se mueve la esfera 1. La esfera 2 no se mueve en el eje X, y en el eje Y ninguna de las dos se mueve. Ambas están, la que únicamente que se mueve es la esfera roja y se mueve en el eje X positivo. Entonces, la velocidad inicial 1X es 3 metros por segundo y la velocidad 1Y es 0, no se mueve en el eje Y. La velocidad inicial 2, tanto en el eje X como en el eje Y, es 0. Entonces, identificamos esas velocidades antes del impacto. Después del impacto, como forman ángulos, es necesario recurrir a las dos razones trigonométricas seno y coseno, seno opuesto hipotenusa, coseno adyacente hipotenusa. Ya ustedes manejan mucho esa relación, sin embargo se la recuerdo. Aquí observamos que para la esfera azul, seno de 30 será opuesto sobre hipotenusa, BF1Y sobre 1,5. De aquí despejamos a BF1Y, que sería 1,5 por seno de 30. Ese proceso lo hacemos en la calculadora. Recuerden que la calculadora debe estar en modo DEC, 1,5 por sin seno de 30. Eso nos arroja un valor de 0,75 metros por segundo, velocidad final 1Y. Y coseno de 30, adyacente hipotenusa, la componente azul, BF1X sobre 1,5, será BF1X 1,5 por coseno de 30. Ese producto nos da 1,29 metros por segundo. Componentes rectangulares de la esfera azul después del impacto. Ahora nos vamos a mirar las componentes rectangulares de la esfera roja después del impacto. En este caso no conocemos ni el ángulo ni la magnitud de la velocidad, por lo tanto esas componentes van a quedar indicadas. Seno de alfa será opuesto hipotenusa, BF2Y sobre BF2, entonces BF2Y igual a BF2 por seno, menos porque está dirigida en el eje Y negativo, como se observa en la figura. Y coseno adyacente, la rojita, sobre hipotenusa, BF2X sobre BF2, BF2X es BF2 por coseno de alfa. Esta sí es positiva. Y aquí resumimos esas velocidades después del impacto: la BF1X 1,29, BF1Y 0,75 y BF2X con BF2Y, ambas quedaron indicadas, BF2 por coseno y BF2 por seno, pero negativa. Entonces, primer paso, identificar y determinar las velocidades antes y después del impacto. Una vez que tengamos esas velocidades, procedemos al siguiente paso a determinar los momentos iniciales y finales, tanto en X como en Y. Momento inicial sería para cada esfera, masa 1 por velocidad de esfera 1 y masa 2 por velocidad de la esfera 2, pero en el eje X. Entonces, en el eje X la velocidad de la esfera 1 es 3. Por la masa, que es 0,3, eso nos da 0,9. Para el caso de la esfera 2, como ella no se mueve, ese momentum es 0. Entonces solamente el momentum inicial X es 0,9 kilogramos metros por segundo. A esto lo llamamos ecuación 1. Momentum
Inicial Y, pues como ninguna de las dos esferas tiene movimiento en el eje Y, el momento inicial Y es 0. Esa es la ecuación 2. Para el momentum final X, pues masa por velocidad de la esfera 1 más masa por velocidad de la esfera 2, pero en el eje X, velocidad final de la esfera 2 en el eje X. La masa es 0,3 por velocidad final 1x, 1,29, más masa 0,3 para la esfera 2 por velocidad final 2x, pero la velocidad final 2x es BF2 coseno de alfa, lo pueden verificar. Aquí podemos efectuar este producto de 0,3 por 1,29 y nos da 0,38. Este otro producto queda indicado. No conocemos los valores, queda indicado por ahora. Entonces el momentum final X es 0,38 más el producto de 0,3 por BF2 coseno. A eso lo llamamos ecuación 3. Y en forma semejante el momentum final Y. El momentum final Y, observen que será el momentum de la esfera 1 como el momentum de la esfera 2, pero en velocidades finales 1y. Entonces, para la esfera 1, 0,3, que es la masa es invariable, BF1y, que es 0,75. Y para la esfera 2, masa 2, 0,3, que es la misma, por BF2y, que es BF2 por seno de alfa. Les recuerdo que esta velocidad BF2 es negativa, por eso aquí le coloco ese menos delante, porque más por menos va a dar menos, entonces de una aprovecho y anoto menos allí delante del paréntesis. Efectuamos el producto de 0,3 por 0,75, 0,22, y queda indicado el otro producto, 0,3 por BF2 seno. Esta es la ecuación 4. Entonces ya tenemos los momentum inicial X, inicial Y, final X y final Y. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a igualar los momentum X con X y Y con Y. ¿Qué significa? Que vamos a igualar final Y con inicial Y, es decir, 4 con 2. Y vamos a igualar final X con inicial X, es decir, 3 con 1. Entonces procedemos a hacer esas dos igualaciones con las 4 ecuaciones que hemos encontrado. Entonces primero el 3 con 1, es decir, X con X. Entonces, momentum final X con inicial X. El momentum final X es 0,38 por el producto de 0,3 BF2 coseno igual a 0,9, que es el momentum inicial X. Reunimos los semejantes, los términos semejantes. Este 0,38 es semejante con el 0,9 kilogramos metro por segundo. Lo pasamos a restar. Hacemos la resta de 0,9 con 0,38. Nos da 0,52 kilogramos metro por segundo. Este 0,3 está multiplicando. Lo pasamos a dividir. Cancelamos los kilogramos, hacemos la división y nos da 1,73. Aquí no podemos cancelar más nada. Nos queda BF2 coseno igual a 1,73 metros por segundo. Llamémoslo esto ecuación 5. Miren que estamos hallando ecuación tras ecuación, pero prestemos atención porque esto va secuencialmente. Ahora procedemos a igualar los momentum Y, es decir, 4 con 2. El momentum final Y con el momentum inicial Y. El momentum final Y es 0,22 menos 0,3 BF2 seno. El inicial Y les recuerdo que es 0 porque las esferas no se mueven inicialmente en el eje Y. Procedemos a pasar este término negativo para acá, para el otro lado, y pasa positivo. Luego le hacemos un giro de 180 grados a la ecuación, es decir, le damos como que una vueltecita, un giro de 180 grados, le cambiamos la cara, pero sin cambiarle de signo. 0,3 por BF2 seno igual a 0,22. Luego el 0,3 lo pasamos a dividir, aquí está. Procedemos nuevamente a cancelar los kilogramos, a hacer la división de 0,22 entre 0,3 y eso nos da 0,73 metros por segundo. Esa es la ecuación número 6. Hasta aquí hemos igualado los momentum X con X y Y con Y, iniciales y finales. Hemos encontrado dos ecuaciones, ecuación 6, ecuación 5. Ambas ecuaciones tienen seno y coseno. Significa que podemos dividir seno entre coseno para que nos dé tangente. Entonces, en este paso que sigue, vamos a dividir la ecuación 6 entre la ecuación 5. Miren lo siguiente. Al dividir la ecuación 6, que es BF2 seno, 0,73, entre la ecuación 5, que es BF2 coseno, 1,73, cancelamos los metros por segundos, cancelamos BF2 y nos queda seno sobre coseno, que es tangente. Dividimos 0,73 entre 1,73. Podemos hacer con la calculadora 0,73 entre 1,73
Eso nos da 0,42 y otras cifras más, solo escogí 2. Y le aplicamos el arco tangente, chip tangente. Eso nos está arrojando 22,87 grados, el ángulo alfa con el que se desplaza la esfera roja, este ángulo alfa de aquí. ¿Qué es lo que hacemos ahora con ese ángulo? Pues reemplazamos ese ángulo en la ecuación 5 o en la ecuación 6. En este caso escogí al azar a la ecuación 6. La ecuación 6 es BF2 seno 0,73. Entonces BF2 seno de alfa, pero el ángulo dio 22,87. Este seno está multiplicando, pasamos a dividir. Quedaría BF2 igual a 0,73 entre seno de 22,87. Nuevamente con la calculadora, 0,73 entre seno de 22,87. Escribimos así, 22,87. Y damos igual, nos da 1,87 metros por segundo. Es la velocidad de la esfera 2. Hemos resuelto la situación. La idea era determinar tanto el ángulo como la velocidad con la que se desplaza esa esfera roja después del impacto. Bueno, chicos, ¿qué les recomiendo aquí? Les recomiendo que tengan en cuenta la dirección en la que se mueven las esferas. Primero que todo, la dirección. Dibujen bien los ejes, si va hacia el eje X negativo o eje X positivo. Mirar bien los ángulos, mirar bien seno o seno, cuál es el adyacente, cuál es el opuesto, y sacar bien las componentes tanto en el eje X como en el eje Y, antes y después del impacto. Mirar bien si la esfera se mueve o no se mueve. Aquí en este caso la azul no se mueve, pero puede darse un caso en que la esfera azul sí se esté moviendo, que la esfera azul traiga un movimiento hacia el eje X negativo o hacia el eje X positivo, como se lo mostré en algún video anterior. Entonces, al tener en cuenta eso de sacar las velocidades iniciales y finales, después sacan los momentos iniciales y finales en cada eje, después proceden a igualar los momentos X con X, iniciales y finales obviamente, y después obtienen dos ecuaciones donde deben dividir una entre la otra y obtener el ángulo, y luego con el ángulo hacer un reemplazo y encontrar la velocidad que están necesitando allí. Eso es lo que se abarca en este tipo de situaciones en el plano cartesiano, en R2. Son situaciones de conservación del momentum en dos ejes. Bien, espero que el video haya sido de su agrado. Espero revisen los demás videos y, por qué no, me gustaría que le dieran que se suscribieran a mi canal de YouTube. Que pasen muy bien.